Hemos llegado ya al día jueves y el tema para hoy, sinceramente, pastor, resulta un poco fuerte. Horrenda cosa. Si usted ya ha leído la Biblia, sabe qué sigue de ahí, pero ya vamos a hablar un poco más detenidamente porque no se trata de dar malas nuevas, no, esto es el Evangelio y damos buenas nuevas, pero hay algunas advertencias que debemos atender. Recuerde, el pacto también tiene sus advertencias, así que vamos a orar pidiendo al Señor que Dios nos ayude. Padre querido, estamos aquí queriendo aprender de tu palabra en un tema que humanamente y en primera instancia, en nuestro primer impacto es que nos resulta quizás hasta atemorizador, pero queremos suplicar que tú nos ayudes a saber de qué está hablando tu palabra cuando nos presenta este pasaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El día de hoy, Pastor Dani Perla, vamos a hablar del libro de Hebreos. Alerta de spoiler, la próxima lección va a estar hablando acerca de eso también. Va a estar muy interesante, va a estar muy interesante. Esté pendiente siempre de estos estudios. Pero hoy vamos a hablar acerca de Hebreos y me parece interesante el comentario que hace la lección porque dice, con toda la profundidad teológica que tiene Hebreos, al final sigue más o menos la estructura de los profetas del Antiguo Testamento haciendo un llamado constante al pueblo. Es un llamado constante al pueblo a arrepentirse, a buscar al Señor, a entregarse a Él. Allí aparecen unos pasajes que considero es importante que leamos. El autor de Hebreos, en nuestra lección nos dicen que es Pablo, ahí él está citando y nos va a citar el libro de Deuteronomio, y en el capítulo 10, versos 28 al 31, dice lo siguiente. Hebreos capítulo 10, versos del 28 al 31. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ofenda al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y luego termina el apóstol, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Qué quiere decir Pablo y por qué esta expresión tan fuerte, pastor, en alguien que habla mucho de la gracia? Horrenda cosa, como se titula nuestra lección, sí, en este día. Yo creo que son de las advertencias que tenemos en las Escrituras muy, muy claras, muy fuertes, de las consecuencias de rechazar. De hecho, el apóstol está utilizando esto porque en el versículo 28 había dicho claramente, el que viola la ley de Moisés, sí, por el testimonio de 2 o 3 testigos. Esta es una cita que nos lleva de regreso al Antiguo Testamento, ahí en la ley, lo que hemos estado estudiando en Deuteronomio. Entonces, lo que Pablo está diciendo, si allá era por 2 o 3 personas que eran testigos, y se le podía hacer juicio a una persona, incluso pena de muerte para esa persona por lo que había cometido. Ahora, ¿cuánto más en esta dispensación que nosotros vivimos, que ya vino Cristo? Porque se está rechazando, y noten todo lo que se menciona al Hijo de Dios, su sangre del pacto, y la ofrenda del Espíritu de gracia. La ofensa. Ajá. Y la ofenda, o la ofensa y ofenda al Espíritu de gracia. Y menciona, el Señor juzgará a su pueblo. Ahí tenemos a los 3 testigos celestiales, sí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces dice Pablo, si allá antes por 2, 3 testigos humanos podía una persona experimentar la pena capital, ¿cuánto más ahora? Pero notemos, está hablando para personas que conocen el Evangelio, y por eso lo dijimos el día de ayer, porque dice la sangre del pacto en la cual fue santificado. O sea, una persona que ya ha disfrutado, ha estado en el Evangelio. Y esto es peor, yo quiero decirles, aunque no se me asuste mucho, pero es peor estar en el Evangelio y perderse, a perderse sin nunca haber estado en el Evangelio. Sí, sin duda. Así que
Por eso esta advertencia, de hecho este libro se llama A los Hebreos porque es escrito primordialmente para los judíos, es para nosotros también los cristianos. Y entonces ahí dice el apóstol, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué? Porque no solo es la muerte. Hay personas que dicen, hay personas, bueno, yo fui malo, soy pecador, hago esto y me voy para el infierno y ya. Y piensan que allá en el infierno van a estar con sus cantantes favoritos que también se han ido allá con sus jugadores y que van a estar allá sí quemándose, pero también charlando, pasándola bien. No, amigos, no es así. La Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque no solo es que Dios le va a dar la muerte a una persona, sino que la Biblia nos revela que el fuego hará su purificación en aquellos que hará la obra de destrucción y por supuesto al final purificación en aquellos que rechazaron a Dios, pero es hasta que complete la obra. O sea que una persona que recibe el castigo por su pecado no es que muere inmediatamente, sino que va a estar en un tipo de sufrimiento que no lo entendemos, yo no lo puedo explicar, donde la persona será consciente moralmente, será consciente físicamente ante ese sufrimiento de todo lo que despreció de la salvación. Así que es algo que no es sencillo. De hecho, el último en llegar hasta el final de la destrucción es Satanás, porque es el que más ha tenido oportunidad, es el que más conocimiento ha tenido aún que nosotros, porque él está desde el cielo y era un ser principal allá en el cielo. Nuevamente, yo creo que aunque no debemos seguir a Dios por temor o por decir, bueno, porque no me quiero quemar, sino que tiene que ser por amor. Sin embargo, tenemos que ser plenamente conscientes de las consecuencias si rechazamos. Eso es muy importante, ser plenamente consciente de las consecuencias si rechazamos. Aquí justamente en este texto aparece este pasaje que decía, el Señor juzgará a su pueblo. Está hablando de un tema de juicio cuando hoy muchas personas dicen, no, al final no sé si hay un juicio, existe o no existe un juicio. La gente se pregunta si habrá realmente un juicio final, solamente hay ficción respecto a eso, dicen películas ahí, etcétera, etcétera. Pero la Biblia presenta que el juicio es una realidad. Y en ese juicio, ¿cuál es nuestra única esperanza? Si hemos aprendido esta semana que no podemos depender de la ley para poder ser salvos. La única esperanza sigue siendo Jesús. Amén. Él es el que ya fue hecho maldición en la cruz. Recordemos ese pasaje. Él fue hecho maldición por nosotros para que nosotros podamos ser hechos justicia de Dios. Y Romanos capítulo 8 es uno de los pasajes de la Biblia que me gusta mucho porque dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Ya no hay condenación, la merecemos sí, pero ya no hay. De paso, el libro de Deuteronomio ha sido llamado el Romanos del Antiguo Testamento. O sea que cumple la función porque, tal como hemos visto, tiene esos dos componentes, tanto de la ley como la gracia. Nos habla de la gracia, pero también nos habla de la ley. Es lo mismo que habla el libro de Romanos. Así que esa es la esperanza. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y estar en Cristo, amigos, es aceptar a Cristo y es vivir sus enseñanzas. Nunca olvidemos, para mí ha sido tan claro cómo Deuteronomio ha dejado esa impresión, esa enseñanza que nosotros si amamos vamos a obedecer. Amén. Eso va unido de la mano, la fe, las obras, el amor, la obediencia, son cosas que no pueden desprenderse la una de la otra si son reales. Y por eso hoy queremos pedirle, pastor, que nos ayude a orar para poder manifestar en nuestra vida esa unión de amor y servicio, de amor y fidelidad. Así que usted que está en sintonía de Radio Adventista, haga también con nosotros esta oración. Seguramente el Señor tiene muchas buenas noticias para nosotros, pero también Él siempre ha sido muy claro. Si no queremos estar con Él, tendremos que pagar las consecuencias, cuando ya ha sido pagado por nosotros la salvación en Cristo Jesús. Así que aprovechemos ese regalo de gracia. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque
en vez de caer o en vez de que la roca nos caiga, decidimos caer sobre la roca que es Cristo Jesús. Amén. Decidimos, Señor, que Jesús quebrante nuestros pecados, nuestro orgullo, por favor, egoísmo, cualquier espíritu, Señor, que no sea el de Cristo. Pero preferimos eso, ser humillados por ti, a que suframos las consecuencias de la segunda muerte, de la muerte eterna. Señor, reconocemos que nunca vamos a poder cumplir las demandas, nunca vamos a poder ser puros y justos y santos, pero en el sentido de impecabilidad sabemos, Señor, que siempre tendremos que reconocer que hay debilidades, que hay luchas en nuestras vidas, pero sabemos que el que fue sin pecado, el único ser sin pecado en esta tierra desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección y ascensión al cielo, es Cristo Jesús. Por eso miramos a Él, ciframos nuestra esperanza en Él y permítenos, Señor, estar preparados cuando Él aparezca, podamos ir al cielo con Él. Gracias, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.